¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa. Dado que, bueno, pasé por el taller a buscar algunas unidades para mostrarles. Dado que vamos a hablar, como ya anticipé, quizás en algún video cortito desde la instalación que estoy realizando en la zona de Villa Sarmiento, vamos a hablar un poquito de la llave 142 de Baco. Pasé a buscar para poder ilustrar algunas cosas, algunos elementos por el taller y también algunas llaves. No hice la charlita desde el taller porque bueno, el taller hoy estuvo todo el día cerrado, verdaderamente hace frío, mucho frío. Estoy despierto desde muy temprano porque habrán notado que el trabajo que estoy realizando tuvo un avance grande, si bien es trabado hasta salir de las partes cortas, de los tramitos cortos. Una vez que empezamos a armar la tira, nos vamos para adelante y se acabó. Pero bueno, se lograron los objetivos, se alcanzó lo que se esperaba, al menos para el segundo día de trabajo. Así que nada, bueno, los pongo al corriente de eso. Mañana muy fría, 5 grados bajo cero en la zona de Aedo, verdaderamente se sentía. La Zanela habrán visto que hice el videíto de la puesta en marcha en frío porque verdaderamente se lo merecía. Saqué la varilla de indicadora del nivel de aceite y el aceite estaba congelado. La verdad que durmió afuera del taller porque tengo en el patio del taller. Tengo el taller con algunos proyectos de clientes, tengo la 750 adentro, el Daytona. Bueno, la 150 quedó afuera, se congeló de una manera terrible y en una patadita real que podría haber salido mal, porque podría haber fallado, que no arranque o que arranquen dos, tres patadas, la puse en marcha. Está bien, conozco cómo cebarla, en qué momento soltar el cebador. Le conozco la maña porque, como bien dijo el amigo Martín Cortese, soy medio un fanático de jugar con la carburación en estos motores, en los motores en general. Me gusta cambiar la configuración acorde al verano, el invierno. Bueno, este frío la verdad que no lo tenía pensado. Un frío prácticamente inusitado, dado que hace un par de inviernos que no estamos con estas temperaturas. Pero bueno, el saludo a los amigos de siempre, a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Dalton, Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, los amigos Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Lima, bueno, el querido Gregorio Casa, que siempre está comentando, generando contenido en su canal, el querido amigo Miguel, un saludo grande al amigo Miguel, el colaborador en cuestiones técnicas, cuando yo no llego a tiempo a responder alguna pregunta, algún comentario, el amigo Miguel, si lo lee primero, lo responde. Y bueno, quiero avisar, quiero comentar que su palabra es más que válida, dado que es un muchacho que sabe un montón y compartimos muchos criterios técnicos. Bueno, entre ellos, entre los amigos de siempre, están Adriano Trac, Gastón Montenegro, Facundo Faraone, se vino acercando y se quedó Martín Cortese, muchos amigos, la verdad que muchos amigos que me voy a ir tomando, como digo siempre, el trabajo de anotarlos, como el querido Oscar, Oscar con K, también, bueno, muchos amigos, Fede, Nico, un montón. Corto con nombrar porque si no se pasa un rato, se aburren y se van. Saludo al amigo Almafuerte, al amigo Zapito. Notarán que dejé los saludos para un poquito después del comienzo, como para que nada, haya un pequeño contraste en las generalidades del canal. O sea, damos una introducción de qué se va a tratar, de un pequeño resumen, y después saludo a los amigos. Así que bueno, también un saludo grande al amigo Lorensis en YouTube, le mando un saludo grande, al amigo CF Servicios Eléctricos, muchísimas gracias por todo. Bueno, quería hablar un poco de esta llave más que conocida, más que
que querida por todos, la verdad. Todos los gasistas y los plomeros coincidimos en que es una de las mejores unidades para trabajar con caños. Si bien a mí me gusta trabajar con unidades de la línea Robust, de la línea CESA, herramientas quizás no de renombre, pero bueno, la traigo a colación porque me estuvieron preguntando bastante, quizás gente que no conoce mi historia con la marca NR Nucci, bueno, me preguntaron cuál de las dos opinaba. Yo para mostrar tengo en este estado unas dos más. Bueno, han trabajado mucho, haciendo fuerza, a veces una obra de morsa en el piso, pisada, trabando, la otra aprieta. Como comenté varias veces, la primera toma de contacto que tuve con una unidad de estas, de nueva generación de Baco, no tan actual, pero nueva generación de Baco, yo estaba muy acostumbrado a trabajar con la 142, 143, 141 de vieja generación, que verdaderamente era un fierro pesado. Quizás trabajando así en forma horizontal o en la morsa o en el piso, no se notaba tanto. Ahora, cuando había que trabajar con la llave elevada, verdaderamente cansaba los brazos. Yo la primera vez que, cuando la compré, en el corralón, me acuerdo, y agarré la primera toma de contacto, bueno, me parecía que era una pico del oro gigante. Se notaba muy cómoda y liviana. Tienen que saber entender eso, era una herramienta muy cómoda y liviana para hacer una llave para caños, que en teoría podemos trabajar hasta 1,25 pulgadas. Bueno, la verdad que no lo podía creer. Pero fíjense que ha atravesado montón de obras y lo único que le queda en los dientes es restos de pintura epoxi y manchas de litargirio. La verdad que me lamento todos los días de haber mandado a cambio la llavecita, la verde, porque bueno, me hubiese servido más tenerla rota para demostrar algunas cuestiones. Como comenté en algún video, yo la mandé casi a modo pero para que revisen, dado que a diferencia de lo que parece, no soy un tipo mala leche. La verdad que yo no gano nada con que esa empresa se funda o venda 70.000 unidades por día. La verdad, a mí no me cambia. ¿Qué me va a cambiar? ¿Me cambian algo? El que cree que a mí me cambian algo está muy equivocado. Yo cuando la llave explotó prácticamente en un trabajo muy similar al que desarrollé hoy. Caño de 1 pulgada, octava rosca que ajustaba, se descabezó. ¿Puede pasar con una de estas? Sí, puede pasar. Una vez me pasó que se rompió una acá en la varilla. Era un error de fábrica, un defecto de fábrica. Yo todavía no estaba con el canal, no me dedicaba a lo que es explorar las garantías de las herramientas que fallan. Bueno, me manejé por los medios de aquel momento. ¿Cuáles eran? Donde uno las compró o donde por ahí tenía una llegada, en mi caso los amigos de la bulonera BOM, llevé la unidad rota, la tuvieron una X cantidad de tiempo, cuando fue el proveedor se la entregaron, el proveedor la tuvo en el auto durante no sé cuánto tiempo, cuando se acordó o cuando lo llamó adelante de mi presencia para recordarle, la mandó a fábrica se tomó otro tiempo y un año después yo ya prácticamente me había olvidado
de la unidad, o no me había olvidado, pero la daba por perdida. Seguía trabajando con la 142 antigua y otras que ya conocen ustedes, que las tengo acá para mostrar algunas cuestiones. Después llegó esta, ya tenía otra que también había comprado, que era la pareja. Y bueno, de ahí en adelante está trabajando, cumpliendo funciones. La verdad, se ha gastado hasta la pintura de uso. Los dientes están, bueno, no les digo en perfecto estado, pero analícenlos ustedes. Le sacamos toda la suciedad, todo lo que por ahí contamina el poder ver los dientes. Vamos a poder arribar a la conclusión que después de tantas obras, tanta castigada, tanto trabajo en situaciones no siempre favorables, no se ha marcado ningún diente, no se ha zafado. Donde por ahí agarró un poco de juego es en los remaches. Bueno, el remache de la mordaza está firme. Esta mordaza se cambia, al igual que otras que también se consideran de renombre. Este jueguito que tiene este remache se puede corregir. Sí, obviamente, se puede corregir. Juego es este. Este es el juego que tiene la herramienta. Por ahí, producto de hacer fuerza, obviamente a veces uno no puede apretar o aflojar en condiciones óptimas. Se ve media cruzada, agarrando como se puede. Y bueno, por ahí la fuerza que uno imprime en ese momento, que no es poca, hace que la herramienta torsione. Pero la verdad que para mi punto de vista, si me dan a elegir entre una y otra, bueno, la verdad no hay punto de comparación. Bueno, si tengo que juzgar por mi experiencia, la verdad que directamente les diría no la compren, explota. Si tengo que juzgar por mi experiencia, ahora, como soy un tipo neutral y no mala leche, lo vengo diciendo hace mucho, el tema mío con esa llave fue un caso aislado, mala suerte para la empresa que cayó en mis manos una unidad así y se partió de esa manera. Me arrepiento mucho de haberla mandado, yo la mandé con cierto criterio de ayuda, de decir, revísenla porque debe haber algo mal. No, la unidad está perfecta. Me mandaron la foto de la prensa con tantos kilos sobre la herramienta. O sea que el que no la sabe usar soy yo. Perfecto. Bueno, con estas, si bien lo vengo diciendo hace mucho, una se me rompió acá, exactamente acá, pero nadie cuestionó si yo la sé usar o no a la herramienta. La herramienta ha ido a pericias, en esa época, incluso creo que exactamente igual que ahora, dado que ustedes saben que yo he activado varias veces los protocolos de garantía de Baco y van a una especie de área técnica, una especie de oficina técnica donde es sometida a pericias y las pericias arrojaron que era falla de la herramienta. ¿En qué se diferencia por ahí de trabajar con unidades como esta? Que la verdad soy un enamorado, me encanta, me van a ver trabajando mucho con estas unidades que tampoco arrojan desgaste. Bueno, el peso de la herramienta en este caso es un factor positivo y negativo. Una herramienta pesada de este porte nos da cierta seguridad al momento de malearla. La verdad, soy un enamorado de esta herramienta, de esta marca. Si bien, bueno, la marca lo que demuestra es calidad, pero llaves de esta anatomía, ustedes vieron que tengo de Bullitt, de Crossman, o sea que quizás la anatomía no es algo exclusivo de Robust. Así la calidad, o sea, la calidad sí. La verdad, bueno,
si tengo que diferenciarlas por algo, bueno, las anatomías son completamente distintas. Con esta podemos ingresar en lugares donde obviamente esta no, en canaletas más chicas, donde haya menos lugar para que entre la cabeza de dicha herramienta, con esta podemos entrar bien, podemos entrar cómodos. Con esta por ahí es más reducido en cuanto a altura de la cabeza, dado que son completamente distintas. Y espesor. El espesor es, no les digo el doble, pero tiene un 30% más de ancho acá. Que bueno, la limita para lugares donde por ahí hay que entrarla para aflojar algo. Uno tiene que verse en la obligación de picar un poco más para que la llave pueda trabajar. A veces no está tan bueno tener que picar un poco más por distintas cuestiones, ya sea porque al dueño no le sirve, no quiere, no le convence que uno ande rompiendo, que bla, que bli. Y otra, bueno, porque incrementa las tareas de reparación, el romper más. Pero bueno, si tenemos que hablar de herramientas pesadas, anchas y cojudas, tenemos que hablar de la acesa. La llave acesa, la verdad que tengo una de 1 pulgada, que la gasté, se gastó la pintura al igual que esta. Y verdaderamente, la pueden ver cuando hacemos alguna charlita desde el taller, la tengo colgada ahí con las Stilson. Decidí jubilarla, obviamente. Después le voy a buscar un lugar cuando ordene un poco las herramientas del taller. Pero bueno, si tenemos que hablar de herramienta que trabaja, muerde, afloja o rompe, esta. Miren el ángulo que tiene la mandíbula al momento de imprimirle fuerza. O sea, cuando esto clava a una determinada cantidad de grados que es importante. Termina abollando el caño. El peso, bueno, no les digo que el doble que esta, porque estaría mintiendo, pero es considerable. Y también observen lo que les decía, las diferencias de espesores, ¿no? Si con esta nos vemos en la obligación de romper un poco más, imagínense con esta. Pero al momento de aflojar, esta es implacable. Es implacable. Esta es una muy buena unidad. La verdad que a juzgar por las pruebas, la herramienta ha sido funcional, pasada de horas de trabajo, que no los manifiesta, no manifiesta el desgaste. Pero bueno, los signos de fatiga no van a tardar en hacerse presentes, dado que ya juega un poquito, tenemos juego en el remache del pivot de la herramienta, pero no así en el de la mordaza, que es una mordaza intercambiable, pero bueno, no tiene la necesidad de ser cambiada, o sea, se tiene con estos dos remaches. Después, bueno, no le veo ningún síntoma extremo de fatiga que haya que jubilarla. La tuerca no se sale de la varilla. Bueno, acá ya la tengo con restos de tierra y bueno, y otros componentes, porque hasta ahí abajo nunca va, pero no sale. Quédense tranquilo que la tuerca no sale de la varilla roscada, evitando así perderla. El modelo anterior venía con una especie de segurito, que si bien no se salía, pero uno corría el riesgo de a veces perder la tuerca registro. Ustedes saben que es difícil de conseguir y de un paso que no va cualquier cosa. Bueno, viendo la anatomía de la herramienta, ¿no? Y juzgando por lo que nos intentaron hacer creer algunas personas orientado
orientadas a lo que es el infomercial, podríamos suponer que esta herramienta, como las otras, por esta configuración de mordazas, es una herramienta ideal para trabajar en superficies planas. Creo, y no me dejen mentir, me pareció escuchar en el video del infomercialista que él probaba las Pico del Oro para ver cuál apoyaba mejor en determinadas situaciones. Picos del Oro para superficies planas, para superficies redondas. Bueno, si nos guiamos por eso, que prácticamente, bueno, sacando que esto es una llave para caños, es el mismo principio que una Pico del Oro. Si ustedes se fijan cómo trabaja y cómo lleva la fuerza a determinado lugar, es el mismo principio de trabajo. Creo que no estoy diciendo nada loco, o sea, me comprenden. Bueno, esta, según su criterio, sería una herramienta ideal para trabajar con superficies planas, arrojando pésimos resultados en superficies redondas. Y esto se lo muestro para que lo vean, lo entiendan, porque cuando yo digo que guitarrea con sus respuestas, muchos me dicen, no, que no va a guitarrear. Una superficie más redonda que un caño. Una herramienta que es llamada llave para caños, que viene con las mordazas rectas. No me pueden decir que hay que buscar una configuración en la Pico del Oro para determinada situación. O sea, hay un dicho que dice, uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Espero que se entienda, que no me dejen mentir, no me vengan con que no peleé, que bla, que el chusmerío. Estamos hablando de pruebas de herramientas. Herramientas que puedo demostrar claramente que yo utilizo, yo gasto, yo las sufro, yo las uso. Las que me dan resultado y las que se rompen prematuramente, las que duran. O sea, tampoco me pongan en el rol de tipo mala leche, porque hay una experiencia. Ustedes vieron que yo desarrollé el armado de una cañería epoxi completa y se los mostré en 1 pulgada. Y esa es una. Yo vivo de esto hace 30 años. O sea que de llaves de caño algo conozco. Porque si no, siempre es fácil decir el tipo es un mala leche, un envidioso, no sabe de lo que dice, es un loquito, le dejo el teléfono del borda. Bueno, fíjense de que no le estén vendiendo espejitos de colores, porque, no me dejen mentir, esta mordaza, vuelvo a repetir, sería ideal para trabajar con superficies planas, bajo la guitarreada que se pegó en ese video el infomercialista. Y no existe una herramienta que sea más noble para trabajar con superficies redondas que una llave denominada llave para caños. Se lo digo con este tono porque verdaderamente no tardan en llegar los succionadores de partes. Bueno, vamos a dejarla ahí porque ya me caliento, ya me enojo, quiero decir. O sea, se trabaja con esto. Las mandíbulas son planas. No me vengan que la palanca, que de acá, que de allá, porque el principio es el mismo. La Irimo 303, que viene redonda, y una plana, una mandíbula plana, también es una llave para caños. O sea que, para que se den cuenta de que les venden mucho humo, habla demasiadas pavadas, pero bueno, nada. Yo a las llaves las uso, las gasto, las paliceo. ¿Es una excelente herramienta? Sí. ¿Rompiste alguna vez una, Tano? Sí, la rompí. ¿Te la cambiaron? Sí, ya lo conté muchas veces. ¿Con cuáles te gusta trabajar más? A mí me gusta trabajar con estas. Yo soy muy fanático de estas. Me encanta. Esto, el que la trabaja y siente el peso de estas llaves,
créanme que son verdaderamente a la antigua escuela. Son herramientas que duran, que bueno, tienen las limitaciones que ya les dije. Quizás esta es un poquito más evolucionada, esta es algo un poquito más extremo, pero siguen teniendo su uso. Quizás en un lugar más expuesto se puede trabajar con la CESA, para un lugar un poquito más restringido en espacio va bien la Robust, y cuando ya se necesita trabajar cómodo, que entre en todos esta es una muy buena opción. Tano, ¿y qué pasó con la llave Rucci que te cambiaron? Porque te la reconocieron. Eso habla bien de la empresa. Sí, pero verdaderamente es una llave que no me gusta cuando las herramientas pasan por tan mala experiencia conmigo, por ejemplo Mota, no le doy una segunda toma de contacto. ¿Ameritaría? Sí, era una falla de fábrica. Lo digo convencido, lo digo seguro. Y no me vengan que otra vez con ese tema. Amigo Ubaldo, esto es así. Estamos hablando de llaves de caño y estamos hablando de algo que me preguntaron. No lo estoy diciendo yo. Me preguntaron qué opino de una u otra. A mí, una se me explotó. Me hubiese gustado tenerla. Cometí el error de mandarla. Ya no la tengo. ¿Qué pasó con la que me mandaron? La regalé. Se la regalé a Calderita. Le dije, toma, te regalo esta llave. No, ¿en serio? Sí, toma, te la regalo. Si les digo cuál es la devolución que él me dio de uso, no lo van a creer. Pero la verdad que no le cabe para nada el gatillo, que se queda trabada. Los que estamos acostumbrados a laburar con este tipo de llaves, créanme que en la obra es otra cosa. Sí, he visto que esas llaves van muy bien en el campo, que la utilizan de martillo, todo lo que ustedes quieran, pero en la obra, los gasistas, vamos a ver. La 142, ante esa, por más malas que vengan hoy, yo creo que son mejores, porque las otras tampoco vienen buenas. Así que nada, gente, les dejo esta devolución de la toma de contacto, quizás atrasada, con la 142. No la mostraba porque en una época no me gustaba mostrar fierros viejos, me lo han criticado al principio del canal. Quizás opté por mostrar herramientas nuevas, pero acá está la verdadera esencia, en el uso, en el desgaste. Como vengo mostrando, alicates, pinzas de la década del 90 que todavía trabajan, son funcionales, sirven, cumplen con la función. Bueno, quiero que sepan que esta llave pasada de hora sigue laburando lo más bien. Les mando un saludo y nos vemos en la charlita de esta noche.